Bienvenido a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Programa estelar de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy pocas veces discutido en los medios de comunicación en El Salvador, y es sobre la seguridad nacional y la defensa nacional. De igual manera, analizaremos al crimen organizado transnacional como amenaza a la seguridad nacional de El Salvador. Un tema de mucha actualidad. Vamos a conocer, vamos a aprender, nos vamos a educar sobre una cultura de seguridad nacional en El Salvador. Para eso me acompaña el maestro Ricardo Gómez Hesch, quien es un experto en seguridad nacional y defensa nacional, así como también se desenvuelve como un investigador académico. Maestro Gómez Hesch, bienvenido a Temas y Debates. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y privilegio estar en tu programa, Ricardo. Gracias por invitarme y bueno, estoy a la orden para todo lo que pueda servir. El maestro Gómez Hesch, además de ser un docente universitario especializado en temas de seguridad y defensa, ha sido un investigador en diferentes áreas de la seguridad nacional y pública durante muchos años de esfuerzo a nivel nacional e internacional. En esta noche me honro en invitarlo y en agradecerle porque ha sido un docente universitario, ha sido una persona que también ha formado mis pasos como profesional en la seguridad y de igual manera me ha ayudado mucho a poder desarrollar mis investigaciones en el país. Así que sirva esta noche como un tributo al maestro, al docente, pero sobre todo al amigo. Ricardo, ¿cómo podemos definir lo que es la seguridad nacional en términos comprendibles para toda nuestra audiencia en esta ocasión? Bueno, mira, la seguridad nacional está definida en la Ley de la Defensa Nacional y prácticamente lo que es el conjunto de acciones que el Estado propicia para superar aquellos conflictos internacionales, las graves perturbaciones a la seguridad pública, las catástrofes naturales y aquellas vulnerabilidades que ponen en peligro los objetivos nacionales y limitan el desarrollo nacional. Entonces, como ves, tiene varias aristas. Una es, en nuestro país, la defensa nacional, otra es la seguridad pública y tenemos lo que es ahora se conoce como emergencia nacional, o sea, las catástrofes. Tres grandes áreas que debemos de atender. ¿Por qué cuando se habla de seguridad nacional, no solo en El Salvador, sino que también hay una corriente en Latinoamérica que inmediatamente se asocia a ejército, a Fuerza Armada? ¿Esto es una corriente que poco a poco va quedando atrás o viene en desarrollo? No, fíjate que lo que ocurre es que cuando hablamos de seguridad nacional, lo que se busca proteger es el Estado, o sea, el Estado. Y obviamente, normalmente se hace referencia a las Fuerzas Armadas, porque como tú sabes, son los que tienen el mayor monopolio del uso de la fuerza. Y hay ciertas áreas que evidentemente a ellos es a los que les compete, como es la defensa nacional, que es la protección de la soberanía y el territorio nacional, y también como es el campo de la seguridad ahora interna. Lo que ha ocurrido es que muchas veces la seguridad nacional se ha utilizado para proteger gobiernos y no para proteger al Estado. Yo creo que esa es una diferencia que hay que hacerla. O sea, la seguridad nacional lo que protege es al Estado, en este caso al Estado salvadoreño. En esa dirección, Ricardo, también hay confusión en comunicadores, en periodistas, en diferentes analistas de la realidad nacional, incluso sector académico, en confundir y denominar al Estado como al gobierno, como al órgano ejecutivo. ¿Quiénes son los que conformamos el Estado de El Salvador? Bueno, un Estado está conformado por territorio, el ordenamiento legal y obviamente la población. Esa es una manera resumida. Y el Estado somos todos. Un gobierno es sencillamente aquellos a quienes nosotros le delegamos en un momento dado la conducción del Estado para, en el caso nuestro, 5 años. Cuando hablas de las instituciones, incluimos en el caso de El Salvador a los 3 órganos del Estado, las autónomas, las alcaldías. Todos,
todo, y nosotros mismos, el pueblo, todo. Como O sea, parte del Estado, la población o sea, la debe de población tener es una parte. pero sea, debe de tener una participación también en la seguridad nacional. claro que sí, por supuesto, es indispensable. O sea, tú no puedes hablar de un Estado sin población, sería irónico. Pero en cuanto a la participación en la construcción de una política pública, se ha venido hablando durante la presente década en América Latina y en el mundo sobre lo que es la seguridad ciudadana. Algunos estadillos hablan ya de seguridad democrática, Sí. con la intención de que nosotros, los ciudadanos, seamos protagonistas y también constructores de nuestro destino. O sea, mira, si tú ves, hay una gran cantidad de seguridades y tienen un adjetivo: seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, seguridad ciudadana, seguridad democrática, seguridad humana. Y eso lo que hace es indicarte a dónde están poniendo el énfasis. Por ejemplo, la seguridad nacional pone el énfasis en el Estado, en todo el Estado, nivel macro. La seguridad pública lo pone en la sociedad, orden, tranquilidad pública. Cuando tú me haces referencia a mí a seguridad ciudadana, lo que me estás dando a entender es que lo que se va a privilegiar son el ciudadano, el individuo, sus derechos. Y entonces esas son los diferentes matices. Pero al hablar y trascender a un modelo de seguridad nacional en El Salvador, estamos incluyendo a todos estos actores y por supuesto que cada uno de ellos debería de tener su política pública, su plan, su estrategia. ¿Cómo podemos dar ese salto de calidad y trascender de lo que ha sido lo tradicional desde la firma de los acuerdos de paz en pensar en una seguridad pública y trascender a estas tres grandes áreas de la seguridad nacional? Sí, fíjate que eso es bien interesante. Hubo un momento en que se dividió lo que era la defensa nacional de la seguridad pública, y así está en la Constitución, pues que depende de dos cosas, pero hay cuestiones, hay un área gris, que es esta área de la seguridad interior, en que hay problemas que afectan en realidad la existencia del Estado mismo. Entonces ahí tú tienes que hacer uso de todos los instrumentos del poder que tiene el Estado para poder superar eso, porque lo que está en peligro es el Estado. Y entonces tú vas a ver, por ejemplo, en la seguridad pública, tú vas a aplicar el sistema penal, el ordenamiento de, ¿cómo se llama?, de jurídico, los derechos humanos, etcétera. Igual en el plano de la seguridad nacional ya va el derecho internacional humanitario cuando se dan los conflictos internacionales, etcétera. O sea, son varios niveles. Seguridad es una, la verdad que seguridad es una. Lo que te hace la división es señalarte a dónde estoy poniendo el énfasis. O sea que si tú me vas a hablar a mí de seguridad ciudadana, yo inmediatamente identifico, bueno, la perspectiva de que me va a hablar Ricardo en este momento va a ser a partir de que lo que más se va a proteger es el individuo. Y si tú ves nuestra Constitución, pues la persona humana es el fin y objeto pero a la larga es una sola seguridad. El segundo componente de la seguridad nacional es la defensa nacional. Cuando ya hablamos de defensa, automáticamente decimos, aquí involucra a nuestra gloriosa Fuerza Armada. Pero hemos aprendido también en este programa con los diferentes invitados que también la defensa nacional no solo es responsabilidad de la Fuerza Armada, sino que también nosotros los ciudadanos debemos de participar. Sí, ese es un gran error. En verdad hay un sistema de defensa nacional en que están los diferentes campos de acción, el campo interno, el campo militar, el político, el económico. Entonces somos todos. En el momento de que un país o un Estado está peligrando por una invasión o por una situación de guerra, obviamente se entra en un estado de movilización y tenemos que colaborar todos desde nuestra trinchera o desde donde nosotros podamos a esa defensa. Y eso está organizado acá muy bien. Dentro del marco de la defensa nacional, ¿cuáles son las atribuciones de la Fuerza Armada? Bueno, la Fuerza Armada, la principal atribución es proteger la defensa nacional
el territorio y la soberanía, o sea, protegernos de invasiones externas. Pero también se entra cuando hay problemas de índole interna que están haciendo peligrar el Estado, como cuando fue en la época del conflicto interno que nosotros teníamos. O sea, esto tiene que ver... O en apoyo o a en las apoyo tareas de seguridad pública. en el caso nuestro, que nuestra Constitución lo permite de manera excepcional, en el caso de seguridad pública. Pero si tú analizas, miremos lo que acaba de pasar en México con el caso de la liberación del hijo del Chapo. Si tú viste las tomas y todo, ves que esa gente llegó con armas de guerra, metralladoras calibre 50 montadas en unos camiones. O sea, ¿cómo una policía va a enfrentar eso si no tiene esas armas? Le das las armas a las policías, lo que pasa es que se desnaturalizaría la policía. Ya la policía no sería policía, sería una gendarmería si empezara a tener tanques, si empezara a tener... Y no es esa su función. Mucha gente no lo entiende, pero la labor principal de la policía es la protección de la vida humana, o sea, proteger la vida. Y tú tienes que hacer lo posible para que no muera la gente. O sea, es el principal protección y, bueno, garantizar el orden y la seguridad, obviamente, pública y el disfrute de los derechos individuales y colectivos de toda la sociedad. Dentro de la vida y el lenguaje diario de la vida militar se habla del término seguridad interior. ¿Cuál sería la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior? ¿O dentro del lenguaje de la vida militar se refieren a lo mismo? No, mira, este término de seguridad interior todavía está en un gran debate. Es más, yo estoy haciendo un trabajo ahorita sobre ese tema de la definición porque es bastante polémico. Pero si tú ves, hay áreas grises, hay áreas en que peligra el Estado y se rebasa la capacidad que tiene la policía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esas grandes migraciones masivas, como se estaba dando en Siria y todo eso, ahí tiene que entrar todos los elementos del Estado a tratar de poner eso. Y si tú ves, en la Constitución hay un artículo que le da la facultad a los 3 órganos de Estado de recurrir a la Fuerza Armada para reconstruir el orden constitucional. Porque en un momento en que hay una crisis que rebasa, por ejemplo, de manifestaciones ya masivas, de que ya se están poniendo en peligro, tendría que actuar obviamente la Fuerza Armada como el máximo actor que tiene el monopolio del uso de la fuerza para tratar de restituir el orden. El problema es que lo tiene que hacer para proteger al Estado, no a gobiernos. No sé si te queda clara claro. la diferencia. O sea, si yo ocupo para yo mantenerme en el poder a los elementos del poder del Estado, entonces ahí los estoy dando mal uso. Pero si yo lo utilizo para proteger al Estado como sí, o para proteger como se puede estar dando ahorita, que por ejemplo, mira, las pandillas ya trascendieron a mi manera de ver lo que es el ámbito de la seguridad pública, porque ya están afectando directamente los objetivos nacionales importantes del país, como son la estabilidad, como son la inseguridad y inclusive la misma soberanía, inclusive la misma legitimidad del régimen, porque en la medida que no se le da respuesta a estos problemas, los gobiernos empiezan a perder legitimidad ante nosotros, pues el pueblo. En esta investigación que estás desarrollando sobre seguridad interior, estás revisando la experiencia de México con su ley. ¿Tienes alguna información? Estaba a nivel de la Corte Suprema de Justicia en México. El expresidente de México decidió, antes de comenzar a aplicarla, someterla al filtro y a la sentencia de la Corte Suprema, pero era, entiendo, una ley de avanzada que pretendía subsanar una serie de vacíos entre seguridad pública y seguridad interior. Sí, lo que estaba ocurriendo en México es que tú sabes que en México el problema es que no hay una policía nacional como tal. Hasta hace poco acaban de crear una que es la federal, pero lo que hay eran un montón de policías en los diversos estados y localidades municipales
estatales, y estas eran muy fáciles de corromper y rápido eran superadas por las, ¿cómo se llama?, por los actores ilegales, pues en este caso los carteles y todo eso. Y fue así que se decidió empezar a incorporar, porque ya había rebasado las capacidades de la seguridad pública, a las Fuerzas Armadas mexicanas. Esa ley en su momento tuvo mucha polémica, yo creo que ya está derogada. Sin embargo, la definición que ellos tenían en esa ley era bastante aceptable. Y ahí lo que tú vas a proteger es, como te digo yo, el Estado en sí, el Estado de Derecho, la soberanía, porque hay actores que nos pueden estar ocasionando ese tipo de problemas. Cuando está en riesgo la soberanía de un Estado, hablamos de la paz. Y en esa dirección, ¿cómo transcurre existe algún limbo jurídico entre las atribuciones de la Fuerza Armada y la competencia de la Policía Nacional Civil? No, mira, cuando hablamos de soberanía, la soberanía tiene dos vertientes, una exterior y una interior. La exterior, ¿cómo se refleja? Se refleja en la independencia de los países ante todos los demás países soberanos y en tu capacidad de autodeterminar tu destino hacia adentro del país. Ahora, la seguridad interior se refleja en prácticamente, diría yo, tres aspectos. Uno, el monopolio del uso de la fuerza. Dos, la capacidad de legislar e imponer, impuestos. Y tres, la última ahorita se me está escapando ya el Alzheimer. Y tres, es la legitimidad del régimen, lo que yo te digo. O sea, un gobierno tiene que ser legítimo. Un gobierno puede ser legalmente elegido, pero la legitimidad es en la relación entre gobernante y gobernados, el nivel de aceptación. Entonces, por ejemplo, hoy lo estamos viendo. Este gobierno tiene una aceptación bastante elevada. ¿Y por qué? Porque la gente está percibiendo que los esfuerzos que se están haciendo están teniendo resultados, ¿entendés? Es una dinámica, Cuando hablamos de este término de seguridad interior, estamos hablando de esa soberanía interior, Quiere decir que si aquí adentro del país anda gente portando calibre 50, portando armas que superan a la policía, obviamente tiene que entrar entrar la Fuerza Armada, pues porque el Estado tiene que hacer uso. Además, como yo siempre lo he sostenido, en países con tan pocos recursos como tenemos nosotros, tenemos que echar mano de todo. Y acá se hace bien. Pero en ningún caso hipotético dirigiría la Fuerza Armada ese tipo de operaciones en un caso de una amenaza. Depende qué tan grande sea la amenaza. Miremos un ejemplo. Vimos lo que acaba de pasar en Bolivia. ¿Quién decidió rápido la solución? Bueno, todavía está en el problema, pero ¿quién decidió en un momento dado que esas elecciones había que respetar, digamos, la voluntad del pueblo, que la Fuerza Armada la que dio el comunicado? Miren, señor, tiene que entregar el poder. ¿Entendés? Entonces, en esos momentos es que tiene que intervenir. Nosotros debemos de dar gracias que nosotros tenemos una Fuerza Armada muy profesional, muy bien preparado, y yo lo sé desde adentro porque yo estuve trabajando mucho tiempo con ellos. Son oficiales muy preparados y con bastante conocimiento sobre el tema. Y esto que se está haciendo acá en el país no es al azar, sino que obedece a planes bien meditados y elaborados. Además, agregando a la función de la Fuerza Armada, hay que decirlo que ha sido la institución que mejor se ha pegado y ha cumplido los acuerdos de paz en El Salvador. La Fuerza Armada, sin duda, tiene un lugar privilegiado en el corazón de los salvadoreños, y eso se refleja en las diferentes encuestas de opinión. Un cordial y atento saludo para todos los miembros de la Fuerza Armada y sus familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Es momento de ir a nuestro primer corte, pero antes vamos a la sección En la Mira, en el cual posicionamos y honramos el trabajo de la Corporación Policial. Más de 28,000 miembros
de la corporación en este momento están sirviendo y protegiendo a la población. Esta mañana se levantaron hombres y mujeres para ir a sus delegaciones, a las subdelegaciones, a los puestos, hasta el último rincón del país para hacer su relevo y servir, estar atentos en una policía de proximidad, en una policía cercana a la población. Veamos este informativo de la Policía Nacional Civil del Salvador. Policías de élite atraparon hoy en el caserío La Esperanza, cantón El Amate del municipio de San Miguel, a un pandillero prófugo por el delito de homicidio, en predio donde cultivaba más de 25 plantas de marihuana. El individuo responde al nombre de Saúl Eduardo Torres Martínez, de 23 años, alias El Zeus, Bulldog o Igor, contra quien pesa una orden de captura emitida en septiembre del 2018 por el Juzgado Tercero de Instrucción de la ciudad de San Miguel, acusado del homicidio agravado en contra de un hombre. Agentes de la delegación de Sonsonate detuvieron en el municipio de Acajutla a varios miembros de una agrupación delincuencial, entre ellos a un cabecilla, a quien se le acusa el delito de extorsión agravada y tráfico de droga. Algunos de los arrestados tenían órdenes judiciales por varios delitos. De acuerdo con lo manifestado por el comisionado Juan Carlos Martínez Marín, jefe de delegación de Sonsonate, Douglas Humberto Morán, de 32 años, alias El Delincuente, es considerado como un palabrero de la zona rural del municipio de Acajutla, a quien al momento de su detención le decomisaron varias porciones de marihuana. Como resultado del trabajo operativo e investigativo de delegación de la Policía Nacional Civil de Usulután, se detuvo a 10 personas, entre ellas 4 miembros de estructuras criminales, acusados por los delitos de homicidio, violación, falsedad ideológica y organizaciones terroristas. Entre los capturados figura Edwin Ezequiel Sánchez Ayala, Teresa del Carmen Girón, María Gabriela Sánchez Martínez y el recluso José Alexander Umaña Alvarado del Centro Penal de Jucuapa, por los delitos de estafa, falsedad ideológica y documentos falsos en perjuicio de la Caja de Crédito de San Agustín, Usulután. Para En la Mira, con Ricardo Sosa, este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Debates con Ricardo Sosa, esta noche revisando temas de seguridad y defensa nacional, y en este segundo bloque analizaremos cuál es la influencia o la amenaza a la seguridad nacional del crimen organizado transnacional y el crimen organizado que opera en El Salvador. Ricardo, ¿cómo definimos lo que es el crimen organizado transnacional? Bueno, mira, definiciones para el crimen organizado hay varias. Pero hay un gran criminólogo que se llama J. Albaniz que da 5 características. La primera es que están obviamente organizados, tienen una estructura, utilizan o hacen la violencia o la amenaza del uso de la violencia para llegar a sus objetivos. Igualmente, ellos dan y proporcionan servicios que tienen una alta demanda, utilizan la corrupción como uno de sus instrumentos, y eso hay que hacer una aclaración. Mucha gente cree que el crimen organizado, su principal uso es la violencia, pero más considero yo que es la corrupción, porque cuando ellos están en conflicto tienen que estar utilizando recursos para defenderse, para protegerse y todo, mientras que por medio de la corrupción se van infiltrando y van alcanzando protección. Y pues yo creo que por ahí se puede definir lo que es crimen organizado. ¿Y cuando hablamos de transnacional? Bueno, transnacional es que traspasa las fronteras, pues, o sea, no solo actúan dentro de un territorio nacional, sino que hoy lo que estamos viendo es que se están elaborando unas redes en que cada actor realiza una parte específica de una labor en ese gran entramado. Y obviamente desbaratar estas redes es mucho más problemático que desbaratar organizaciones. Por ejemplo, cuando tú mirabas los carteles de la droga tradicionales de los años 80, ellos controlaban desde la producción hasta la distribución y comercialización.
Y ahora lo que estamos viendo es que se ha segmentado y hay grupos especializados en la producción, en la distribución, en la comercialización, en las cuestiones logísticas, en el lavado de dinero y los que están promoviendo ya directamente el consumo. ¿Cuál es la sede, los CEO, la capital del crimen organizado? ¿Se ha podido identificar o es que simplemente se construye una amplia red a nivel del mundo y no se sabe a ciencia cierta quién es la cabeza? No, hay muchas cabezas, o sea, muchas cabezas. Y eso es otra cosa que se está viendo ahora, que están empezando a converger, o sea, gente que antes solo se dedicaba al tráfico de drogas, hoy se dedica a todo, tráfico de armas, tráfico de trata de personas, tráfico de personas, o sea, se van diversificando. Igualmente, si tú y yo tenemos intereses, rápidamente nos ponemos de acuerdo y podemos hacer un negocio o varios negocios, todo depende. No hay punto grande de decir Un punto bastante señalado es la triple frontera, por ejemplo, ahí en Sudamérica, que ahí convergen un montón de organizaciones de crimen organizado. También estamos viendo ahora que hay convergencia de grupos terroristas con organizaciones criminales. Entonces es una cuestión bien compleja, no hay uno. Y ese yo creo que es uno de los principales errores que se comete. Y es que, si tú te das cuenta, acá se tratan de procesar personas a los líderes. ¿Por qué? Porque judicialmente tú vas a procesar a una persona, no vas a procesar a una organización. Pero si tú quitas una persona, inmediatamente hay 2, 3 que toman su lugar. Lo que hay que destruir o desbaratar es esas redes que están existiendo. Atacarles, como ya se está haciendo acá en el país, las finanzas, que es donde más les duele, y tratar de romper todos esos nexos. Y tú sabes que ahora, con las facilidades de comunicación, de traslado de bienes, de todo, o sea, la misma globalización le facilita el camino. Ricardo, ¿continúa siendo el narcotráfico la principal fuente de ingresos del crimen organizado transnacional? No, fíjate que hay otra. Yo creo que el narcotráfico, no tengo ahorita cuál es la primera, pero el narcotráfico yo creo que es la segunda o la tercera. No es la mayor. Hay otra que es mucho más grande. Acuérdate que está el contrabando. O sea, hay un montón pero no tengo en este momento, no se me viene a mente, pero definitivamente no es la mayor. Y durante la presente década ha habido mucho avance del crimen en trata de personas, en cualquiera de sus 12 modalidades, por lo menos conocidas acá en El Salvador. Claro. ¿Qué han encontrado estas bandas criminales con la trata de personas? Bueno, mira, lo que pasa es que hay estas organizaciones se diversifican. Y si tú ves, siempre tienen ciertos tipos de negocios, nightclubs. Y nightclubs, ¿qué necesitas? Necesitas tener, ahí entra la trata, venta de carros usados. O sea, hay ciertos negocios en que se involucran. Pero también, si tú controlas un territorio, que es lo que pasó, digamos, acá con el negocio antes del tráfico de personas, en este caso, que estaba pasando por las partes estas de México y de repente dijeron ellos, bueno, este negocio lo tomamos nosotros. Y se involucró organizaciones que estaban dedicadas al narcotráfico también a involucrarse o a que les pagaran por lo menos para transitar por sus territorios. Entonces es bien complejo. Mira, el crimen organizado va a estar en todo en que se pueda generar dinero, en todo donde tú puedas generar dinero, se van a involucrar. Ricardo, en cuanto a la faceta del crimen organizado, en cuanto a la generación de altas ganancias lucrativas, una de las rutas que le ha funcionado a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil es la ruta del dinero. Por eso hemos observado en los últimos meses sendas operaciones que no solo han desmontado estructuras en cuanto a la operación, en cuanto a la logística, sino con fuertes decomisos de dinero en efectivo y también de negocios de fachada. Obviamente. ¿Cómo ves esta ruta? ¿Esa es la llave o existen otros elementos para derrotar? No,
Esa es la forma de hacerlo. Lo que pasa que tiene que ser una intervención integrada, multiagencial, multiinterinstitucional. O sea, se tiene que ir contra todos los factores. ¿Por qué se involucra a la gente en el crimen organizado? Para tener ganancias. Entonces, y esas ganancias les permite a ellos acrecentar su poder. Entonces, si tú les empiezas a romper las ganancias, empieza a desquebrajarse las organizaciones. También hay otro nexo que no le gusta mucho a la gente tocarla, que es el nexo, y se conoce el nexo político-criminal. Yo he escrito un trabajo para la Universidad del Rosario en Colombia sobre la cleptocracia interdependiente, y es esa simbiosis en que hay entre los estamentos políticos y el crimen organizado transnacional, que es una relación estratégica porque va dirigida a la obtención de ciertos objetivos, y también simbiótica porque cuando se juntan, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué obtienen las organizaciones criminales? Protección, que puedan lavar su dinero, etcétera. ¿Qué obtienen los actores políticos? Financiamiento para poder, o ayuda para poder alcanzar el poder. Entonces, eso es bien delicado. Pero el daño que se le estaría haciendo a una nación es de dimensiones financieras que posiblemente no se pueden contabilizar, porque si estás generando todos los negocios que opera el crimen organizado, pero a estos le sumas la corrupción con los gobiernos, que es lo que ha sucedido en América Latina, estás hablando de un daño a la economía nacional y a la infraestructura de dimensiones impresionantes. Claro, y por eso es tan peligroso. Mira, si eso hay que decirlo, pues, ¿qué vemos normalmente en todos los países latinoamericanos? Estamos viendo políticos que se tornan criminales y criminales que se tornan políticos. Es una realidad, pues. Por eso es bien importante que entre en todo y funcione todo este sistema de transparencia, de rendición de cuentas, que se sepa de dónde provienen los dineros, etcétera. Porque tú necesitas el dinero para, digamos, tu campaña, etcétera, pero a cambio tú también vas a tener que dar en un momento dado. Pero en América Latina, por lo menos los casos de la presente década, no estamos hablando de mandos medios ni al nivel de ministros. Estamos hablando al máximo nivel de presidencia, vicepresidencia de estos países, y con la participación de pseudo grupos empresariales que también eran la ruta para poder hacer las operaciones de lavado de dinero. Claro, mira, esto tiene una base. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el crimen organizado como vicio de la cultura occidental. Porque si tú te das cuenta, ¿cuál es el máximo valor, desgraciadamente, para muchas personas en nuestra sociedad? El dinero. Y si para ti el dinero es el máximo valor, tú vas a hacer lo que sea por obtener dinero. Y la manera más fácil de obtener dinero, ¿cuál es? Involucrarte en cuestiones ilegales. Y si de eso dispones protección y todo, pues es mucho más sencillo. ¿Qué te dicen tus investigaciones en este aspecto relacionándolo con la cultura oriental? Por ejemplo, los casos de Singapur y otras experiencias donde la llave de su desarrollo fue exactamente combatir la corrupción al más alto nivel. Claro, mira, el caso de Singapur es notable. Se conoce como un dictador benevolente, no me acuerdo, Yu Kuan, no sé cómo llamaba el señor, pero él de entrada puso unas leyes duras para la corrupción. Yo creo que era pena de muerte. Y no solo eso, va lo otro acompañado, que no lo hemos hablado, de la seguridad, que para que haya seguridad hay una dinámica virtuosa entre seguridad y desarrollo. En la medida que tú vas teniendo seguridad, vas garantizando las condiciones para que se lleve a cabo el desarrollo. En la medida que tú te vas desarrollando, vas contando con los recursos también para garantizar más seguridad. Lo malo que este círculo también se puede convertir en un círculo vicioso. Si tú no estás teniendo desarrollo,
no tener los recursos para la seguridad nacional, y de esa manera vamos cayendo en el país que no queremos tener, pues. O sea, es una dinámica bien interesante. Este problema se tiene que abordar desde el punto de vista sistémico. O sea, hay que ver en realidad todo lo que está incidiendo en eso. Ahora, yo considero que acá en El Salvador estamos haciendo un papel bastante digno. Y más ahora, yo creo que se está caminando por buenos pasos. Y todo es que también el otro es que la misma ciudadanía tiene que estar alerta y reclamar cuando vea algo que está incorrecto. Porque tradicionalmente pasaban las cosas y nadie decía nada. No, reclamar en realidad, si nosotros tenemos que recordarnos que los soberanos somos nosotros somos los que delegamos. Juan Jacobo Rousseau, y la en ese voluntad aspecto, general para que ella nos beneficie a nosotros. Nuevamente hay que traer y honrar a la Fuerza Armada del Salvador, el señor ministro de la Defensa Nacional, el capitán de navío René Francis Merino Monroy, como comandante de la Fuerza Naval, tiene un récord durante el periodo anterior que él era el comandante de la Fuerza Naval de la mayor incautación de droga en alta mar en un solo periodo, en una sola gestión y en una sola administración. Y esto fue comentado y caso de estudio a nivel internacional, reconocido por diferentes agencias de investigación y buró federales del mundo, reconociendo la trayectoria, el liderazgo, no solo del ahora ministro de la Defensa, sino de la Fuerza Naval y de la Fuerza Armada del Salvador en el combate al crimen organizado transnacional. ¿Cuánto beneficio en salud le aportó nuestra Fuerza Armada a través de la Fuerza Naval? Ya que esa droga sin duda iba hacia el norte, llámese Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y hasta posiblemente el continente europeo. ¿Cómo has visto el accionar de la Fuerza Armada en el combate al crimen organizado transnacional? No, ha sido definitivamente fabuloso. El señor ministro es una persona muy capaz y la verdad que es admirable lo que logró hacer la Fuerza Naval. Y si tú ves dónde se han estado haciendo las incautaciones a la distancia y con los recursos que nosotros tenemos, es sencillamente admirable. Inclusive se modificó la ruta del narcotráfico de pasar cerca a las costas nosotras a estar pasando, no sé, 700 millas, no sé cuánto, pero sí se alejaron de nuestras costas. O sea, eso sí es admirable, sobre todo por los recursos. Y ahí la Fuerza Tridente esta ha sido muy capaz. Bueno, un reconocimiento a toda la Fuerza Tridente de la Fuerza Naval de El Salvador, un saludo hasta las bases navales de la Unión principalmente y los otros puertos donde está nuestra Fuerza Naval en este momento desempeñándose, un saludo fraterno hasta donde nos sintonizan en cada rincón, en cada comandancia, en cada guarnición militar del Salvador. Este día se ha desarrollado un evento que ha sido catalogado como un evento de esperanza en el combate y la represión y al delito de la privación de la libertad conocido como desaparecidos, el drama humano de la presente década en El Salvador. Y acá es vital el trabajo del nuevo fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara, el nuevo director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, con la colaboración, la cooperación de UNODC y de otras agencias de cooperación, embajadas que se han sumado en beneficio de la tranquilidad de las familias salvadoreñas. El drama de los desaparecidos ha comenzado a ser atendido en las últimas semanas, prácticamente desde en los meses de junio y julio hubo una activación entre la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal y el liderazgo de la Policía Nacional Civil. En esta articulación de esfuerzos, UNODC, que es la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC por sus siglas en El Salvador, ha hecho una labor extraordinaria de cooperación, de asistencia, de capacitación, de adiestramiento. Y esta mañana en un hotel capitalino se lanzó el protocolo
de entendimiento, un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia a través del Instituto de Medicina Legal de El Salvador y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Esta mañana mis ojos han sido testigos de un momento histórico y es el lanzamiento de herramientas de comunicación y protocolos de tecnología a través de la internet, a través de un portal que va a integrar el módulo de personas reportadas como desaparecidas con un módulo nuevo que va a incorporar, que es el módulo de cadáveres, a través de un sistema internacional que es conocido como CIRDEC. Importante, felicitaciones a la Corte Suprema de Justicia, al Gobierno de Colombia, al Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses de Colombia, a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y a la Oficina de 1DC, que continúa brindando esperanza, ayuda y capacitación a los operadores del sistema de justicia. Queremos compartir con ustedes 3 videos que nos reflejan ese momento histórico en El Salvador de un sistema CIRDEC que comenzará a funcionar y a operar en el primer semestre del 2020. Corre video. El maestro Ricardo Gómez Hedge, experto en seguridad y defensa nacional, un investigador académico, nos acompaña hablando de el crimen organizado transnacional como amenaza a la seguridad nacional de El Salvador. Ricardo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a las pandillas? ¿Son una amenaza a la seguridad nacional? Sí, no, ¿por qué? Bueno, muy interesante tu pregunta. Para mí, las pandillas sí son una amenaza a la seguridad nacional de El Salvador y te voy a explicar por qué yo sostengo eso. En primer lugar, si tú recordarás, cuando hablamos de seguridad nacional, está relacionada con el logro de los objetivos nacionales de seguridad. ¿Qué es una amenaza? Conceptualmente, una amenaza es cuando existe un actor o actores con el poder suficiente y la intención para poder retrasar o obstaculizar los objetivos nacionales.
Entonces, si trasladamos eso a las pandillas, a mi manera de ver, las pandillas tienen en primer lugar el poder, tienen la intención y están atrasando y obstaculizando objetivos nacionales del país. Por ejemplo, las pandillas son los principales generadores de inestabilidad e inseguridad. También eso lo hacen a través de la violencia, los homicidios, etc. También vemos que las pandillas están afectando la soberanía interior del país. ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, están atentando contra el monopolio del uso de la fuerza. Y ojo, hay que hacer esa diferenciación. La fuerza la utiliza los actores del Estado legalmente facultados para ello, limitada, y está escrito en la ley. Las pandillas lo que utilizan no es la fuerza, es la violencia. La violencia es irrefrenada, no tiene ningún límite. Hay que hacer esa diferenciación. Entonces, las pandillas están atentando contra el monopolio del uso de la fuerza. ¿En qué lo vemos? Bueno, mira la gran cantidad de agresiones ilegítimas que se reportan, antes diariamente entre la policía y estos grupos. Entonces vemos que sí andan portando armas de uso privativo de la Fuerza Armada. También ellos están atentando contra la facultad del Estado de imponer impuestos, porque ¿qué es la extorsión sino un impuesto? ¿Ah? No lo ves tú así. O sea, es como un tipo de impuesto. Y finalmente también afectan la legitimidad de un régimen. Y lo estábamos viendo sobre todo con los gobiernos con anterioridad. Si tú vas viendo las encuestas de desconfianza que había, eran elevadísimos. ¿Y por qué? Porque no se le estaba dando respuesta a un problema de seguridad que estaba afectando a muchos de nosotros. Entonces, yo por eso sostengo que sí, las pandillas sí son una amenaza de seguridad nacional y que se deben de enfrentar con todos los recursos, con todos los instrumentos del poder disponibles para el Estado, que tiene el Estado. En esa dirección, Ricardo, tú vienes escribiendo y desarrollando diferentes investigaciones, ensayos académicos sobre el desarrollo de las pandillas en El Salvador. Hablando de lo que es la nueva década que se nos viene, ¿cómo sería el estudio prospectivo en cuanto a la pandilla en los próximos años en El Salvador y yo diría en el Triángulo Norte? Bueno, mira, lo que se han demostrado estas organizaciones, eso tendríamos que hacer un estudio de escenarios profundo para darte una respuesta con base. Pero veamos ciertos elementos. No, pero hay algunos autores que se atreven a decir que quieren trascender a una organización como los Z. Mira, te voy a decir cómo yo lo veo. En primer lugar, las pandillas tienen una gran flexibilidad y capacidad de adaptarse. Siempre que ha habido un plan, en un tiempo se han adaptado y han vuelto. ¿Por qué? Porque son lo que se conocen como organizaciones de aprendizaje. Van aprendiendo de su experiencia y van modificando su conducta y rápidamente a manera de poder, ir dando mejor respuesta a las diferentes respuestas que da el Estado en contra de ellos. Ahora, acá lo que puede pasar, y yo creo que siempre ha sido el principal interés de estas organizaciones, es entrar en el negocio de la droga a gran escala. Y tú lo puedes ver, mira, cuando tú ves decomisos de dinero de estas organizaciones, tú ves que cuánto les decomisan, $1 millón, $100,000, a lo sumo 2 millones. Y si tú te acuerdas cuánto encontraron enterrado, 15 millones de dólares acá en una hacienda, ese dinero del crimen organizado. El día que estas organizaciones llegasen a tener esa cantidad de dinero, sobrepasarían, digamos, la capacidad del Estado. Porque estas organizaciones criminales manejan miles de millones de dólares. O sea, un cartel de estos de drogas dispone de más dinero que el Estado salvadoreño. Ya hay un alcalde condenado por
el involucramiento de su municipalidad con las pandillas, por darles plaza fantasmas, proporcionarles recursos de la municipalidad. Esta ya es una infiltración abierta, ya hay un caso condenado, judicializados y otros en proceso. No, hay varios casos ¿Les interesa por el momento al llegar al poder a las pandillas o es mejor continuar engrandeciendo su accionar criminal para obtener mayores ganancias lucrativas? Bueno, obviamente, volvemos al nexo político criminal. Obviamente les interesaría tener cierto posicionamiento político y poder político, porque se pueden proteger y podrían tener ese territorio ya protegido por ellos mismos, pues en el sentido de tener personas directamente de ellos involucrados en la política. Obviamente ese es un camino que de seguro lo han de estar siguiendo. ¿Por qué? Porque si tú tienes control de un territorio, tú puedes dirigir los votos, y vemos los debates que hay ahora, que estamos viendo que están investigando una serie de casos de eso, pues de que en elecciones pasadas se había tratado de negociar con ellos, etc. Pero no viene al caso, porque a mí, como yo siempre lo he dicho, a mí lo que me interesa es el fenómeno, no los actores. ¿Qué es lo que ocurre y de qué manera se puede superar eso? Para mí la máxima amenaza sería esa. Uno, que entraran con ese dinero, porque ya te imaginas la cantidad de recursos. Yo creo que los mismos carteles no les interesa que ellos entren a ese nivel, por lo mismo que les sucedió con los Zetas, que ellos comenzaron siendo músculos y de repente, bueno, nosotros estamos poniendo aquí todo, nosotros tomémonos el negocio. Entonces creo que por las mismas características de la pandilla y de que es una cuestión también, fenómeno que tiene sus raíces sociales, culturales, sería un monstruo, pues sería una amenaza tremenda si llegaran a tener ese dinero. También viene otro problema que son las drogas sintéticas, por ejemplo, que si tú te das cuenta, yo en un laboratorio puedo estar generando, y eso genera mucha más ganancia que ¿cómo se llama?, que lo que genera, ¿cómo se llama?, la cocaína y todas estas cuestiones. Bueno, 1 kilo de fentanilo vale más que 1 tonelada de coca. ¿Y qué te sale más fácil mover a ti? ¿Un kilo o 1 tonelada? Además la puedes producir, si lo que necesitas tener es ¿cómo se llama?, conocimientos de química para poder hacer esa sustancia. Y es menos riesgoso incluso que la extorsión. O sea, claro, puede haber una movilidad a este tipo de drogas sintéticas también. Ricardo, ¿cuál es tu opinión? Algunos autores dicen las pandillas son parte del crimen organizado, pero están en una estructura inferior dentro de la pirámide del crimen. Y otros dicen, no, las pandillas no forman parte del crimen organizado. Fíjate que yo creo, son crimen organizado obviamente, porque están estructurados, se dedican al crimen, o sea, pero tienen este aspecto social, cultural y toda esta gama de dependientes, o sea, tienen una gran base. Entonces eso le da ciertos matices diferentes a una organización solo dedicada al crimen organizado. No sé si me logro explicar. O sea, estas cuestiones sociales y culturales que ramificaciones que tiene las pandillas es una cuestión mucho más compleja de tratar que una organización criminal, porque yo siempre lo digo, no es ellos y nosotros, y ellos somos nosotros también, se han surgido, o sea, ¿cuántos años tomó para que surgiera este fenómeno? Tomó años, este fenómeno va a tomar años de volverlo a desmontar, y tiene que ser un trabajo de todo, o sea, es una cuestión cultural, de forma de vida, de oportunidades. Los jóvenes tienen que tener aspiraciones, tenemos que cambiar la escala de valores, porque si tú bueno, el otro día yo vi un reporte de un muchacho que había vendido un riñón para comprar un iPhone. O sea, si estamos a ese nivel de consumismo, te puedes imaginar, pues, o sea, estamos totalmente trastocados en cuanto son los valores. Según tu opinión, tu análisis, debo de entender que las pandillas han llegado para quedarse porque ya forman parte de un aspecto sociocultural, y esta como cultura, la pandilla no va a salir ni por ley ni por decreto, ni con balas ni con armas.
La sociedad, el Estado, debe de trascender a otro tipo de herramientas y de políticas integrales, sociales, que también puedan trabajar a ese nivel. Sí, mira, si tú te vas a la base del problema y el origen son la debilidad de las comunidades que nosotros tenemos. Aquí se perdió esa vida comunitaria. Acá eso ya no existe. Entonces hay que volver a recuperar la comunidad. La misma comunidad se autoprotege. Si tú ves que alguien va dando pasos de pequeño, la misma comunidad lo corrige. Pero ¿qué pasa si nosotros somos vecinos y ni nos hablamos, ni nos conocemos? Me levanto a las 5 de la mañana, voy a trabajar, no saludo a nadie, regreso, me escondo en mi casa, me encierro. Entonces se ha perdido eso. Eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Es más, importantísimo, yo creo que este gobierno lo tiene bien claro eso, porque lo ha dicho que es una de las fases. Hay que recuperar la comunidad y devolvérsela a la comunidad sana, en la que tú encontres tener significado dentro de ella, donde tú te sientas comprometido con ella, ¿entendés? Y de esa manera sanear todas estas áreas. Y yo creo que por ahí es el camino. Pero en un primer momento, obviamente, hay que tratar de recuperar el control y luego poco a poco limpiando, pero eso va a tomar años de montarlo, o sea, no es ya, tomó 20, 30 años que va a tomar más o menos el mismo tiempo si se comienza a trabajar ahorita con una buena política, con una buena estrategia, con buenos planes, con objetivos claros, con una visión bien delineada que entendamos todos. Bueno, maestro Ricardo Gómez Hedge, quiero agradecerle su participación en este foro de temas y debates. Ha sido más que enriquecedor los conocimientos que ha transmitido a toda la teleaudiencia y por supuesto que seguiremos requiriendo de tus análisis, de tus opiniones y de las ilustraciones académicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, yo te agradezco y te felicito por tu programa. Yo también lo veo porque trae gente bastante interesante y muchas gracias. Bendiciones. Igualmente, éxitos, bendiciones. y estamos pendientes de ese doctorado. Sí, adelante. ya casi. Amigos y amigas televidentes, llegamos al cierre de temas y debates con Ricardo Sosa. Creo que una de las lecturas principales al revisar el tema de la seguridad nacional y el desarrollo es que El Salvador continúa necesitando trascender a la ruta de una inversión social extraordinaria inédita. Por eso es importante apoyar los planes del Estado salvadoreño, en particular el financiamiento del presupuesto general de la Nación y el financiamiento del Plan Control Territorial. Bendiciones.